El tema de hoy, Today's topic, Señor puso en mi corazón The Lord- sembrar esa palabra en ti. the Lord placed in my heart to sow that word in you. Y es algo que todos nosotros vivimos todos los días. It's something that all of us live every day. Todos los días nosotros buscamos, tomamos decisiones. Every day we make decisions. ¿Y por qué razón nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones? And for what reason do we human beings make decisions? Tomamos decisiones por necesidades, We do it by necessity, por gustos, because of likings, porque necesitamos opciones, because we need options, porque tenemos un problema por resolver. because we have an issue to resolve. Todos estamos tomando decisiones todos los días. We're all making decisions every day. Toda persona tiene una motivación o un fin Every person has a motivation or an end y un medio para moverse and a way to move al destino que desea llegar. to the destiny that they want to get. But for that to happen, Pero para que eso pase, you need to make decisions. necesitas tomar decisiones. My question, or the question of the Lord today for you is, La pregunta del Señor para ti hoy es, ¿qué es lo que te mueve a ti? what moves you? Y ese es el tema de hoy. That's today's. ¿Qué es lo que te mueve? What moves you? ¿Qué es lo que te mueve a tomar las decisiones que tomas? What moves you to make the decisions that you make? ¿Qué es lo que te mueve para hacer lo que haces? What moves you to do what you do? ¿Qué es lo que te movió para llegar a este país si fuiste un inmigrante como yo? What moved you to come to this country being an immigrant like I am? ¿Qué es lo que te mueve a estar el día de hoy aquí? What moves you to stay here? ¿Qué es lo que te mueve para levantarte todos los días? What moves you to wake up every day? ¿Qué es lo que te mueve para decidir con qué persona vas a compartir el resto de tu vida? What moves you to decide with which person you're going to spend the rest ¿Qué es of lo your que te life? mueve para decidir buscar de Dios? What moves you to decide to seek God? ¿Qué te movió para buscar a Dios? What moved you to seek ¿Cuál God? fue tu motivación? What was your motivation? ¿Cuál fue? Which one was? ¿Qué es lo que te mueve a ti para buscar de Jesús? What moves you to seek God? ¿Qué es lo que te mueve para invertir en un negocio? What moves you to invest in a business? ¿Qué es lo que te mueve para ir a trabajar o para dejar de hacer algo? What moves you to go to work or stop doing something? Tu identidad Your identity determina determines tu fin, your end, tu propósito your purpose, y tu proceder. and your The way place how of you proceed. how you proceed. Una identidad clara. A clear identity. Si tú no tienes una identidad clara, If you don't have a clear identity, tú no vas a tener un propósito claro en la vida. you won't have a clear purpose in life. Because everybody is doing things every day. Porque todo el mundo te hace cosas todos los días. Tú tomas decisiones todos los días. You make decisions every day. Dices, voy a hacer esto o voy a comprar esto porque tengo esta necesidad. Eso me movió. You say, I'm going to buy this, I'm going to do that because I have this need, so that moved me. Voy a orar hoy porque estoy necesitado. I'm going to pray today because I am in need. ¿Qué es lo que te está moviendo? What is moving you? Tu identidad Your identity va a determinar cómo tú te vas a mover. will determine how you're going to move. Tu identidad Your identity va a determinar tu propósito. will determine your ¿Qué purpose. propósito tienes tú en esta vida? What purpose do you have in this life? ¿Te has preguntado cuál es mi propósito para esta vida? Have you asked yourself, what is my purpose in this life? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado verdaderamente cuál es mi propósito? Have you truly asked yourself, what is my purpose? Una identidad clara A clear identity no te hace dependiente de las voces extrañas. doesn't make you dependent of stranger voices. In other words, En otras palabras, when you have clear your identity, cuando tienes tu identidad clara, you don't need anybody else's opinions. no necesitas las opiniones de nadie más. You only need one person's opinion, Solo necesitas la opinión de una persona, the Father. el Padre. Aquí está la opinión de Dios para tu vida. Here is the opinion of the Lord for your life. Aquí está la opinión de Dios. This is God's opinion. Cuando tú tienes clara tu identidad, When you have your identity clear, entonces no necesitas que todo el mundo te esté diciendo qué hacer, then you don't need everybody telling you what to do porque sabes que aquí está la respuesta para tu vida. because you know that the answer for your life is right here. Y entonces aquí Then here encuentras tu propósito. you find your purpose.
Muchos de nosotros nos preguntamos, Many of us ask ourselves, ¿cuál será mi propósito? what would my purpose be? ¿Tú quieres encontrar tu propósito? Do you want to find it? Entonces, busca ser como Jesús. Then look to be like Jesus. Cuando tú intentas y buscas ser más como Jesús, When you try and you try to be more like Jesus, vas a comenzar a encontrar tu verdadera identidad en Cristo. you're going to start to find your true identity in Christ. Si tú buscas cada vez más ser como Jesús, If you search to be like Jesus every time more and more, ahí te vas a encontrar contigo mismo. in that place you're going to find it with yourself. Porque Jesús Because Jesus, no solamente era el Mesías, el Salvador, he wasn't only the Messiah and the Savior, Él era consejero, he was the counselor, Él era un médico, he was a doctor, Él era un abogado, he was a lawyer, Él era un vendedor, he was a salesman, era un hombre de negocios, he was a businessman, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. ¿Por qué? Porque Él fue probado y tentado en todo. Because he was tried and tested in everything. Fue enseñado por el Señor en todas las cosas. He was taught by the Lord in everything. Entonces, cuando tú no tienes clara tu verdadera propósito en esta vida y tu verdadera identidad, So when you don't have clear your true purpose and identity in this y life, buscas más el rostro de Jesús y buscas parecerte a Él and you seek the face of Christ and you want to look like him de manera sobrenatural, in a supernatural way, vas a comenzar a desarrollar tu propia identidad, you're going to start to develop your own identity, tu propio diseño. your own design. ¿Cuántos de nosotros How many of us, hoy día hacemos lo que hacemos todos los días we do what we do every day porque es lo que nos toca hacer, because it's what we have, pero no nos sentimos plenos? but we don't feel full. No sentimos que estamos donde tenemos que estar. We don't feel like we are where we're supposed to be. Muchos. Many of us Busca parecerte a Jesús look to search to be like Jesus. y ahí vas a encontrar tu verdadero propósito. And in that place, you're going to find your true La gente purpose. piensa que haciendo eso, que me voy a hacer evangelista, pastor. Nada que ver. People think that, oh, if I do that, I'm going to be a pastor or an evangelist. No. No, al encontrarte con Cristo, When you find yourself with Christ, en la multiforme gracia que hay en Él, on the multiform grace that He has, tú vas a encontrar tu verdadero yo. you're going to find your true me. No vas a querer ser como alguien más, sino como Cristo. You're not going to want to be like anybody else. You're Y gonna Él te va a wanna enseñar cómo Él te diseñó para ser en esta vida. be- He's going to teach you what He designed for you in Entonces, His life. la pregunta es, ¿qué motivó a Jesús? ¿Qué movió a Jesús para hacer lo que Él hizo? So the question is, what motivated Jesus? What moved Jesus to did what He did? La identidad de Jesús The identity of Jesus lo afirmó affirmed Him en su propósito. on His purpose. Él tenía clara su identidad He had his identity clear. y por eso Él se pudo afirmar en su propósito. And that's why he was able to affirm himself in his purpose. Es difícil caminar por esta vida It's hard to walk in this life y no tener claro verdaderamente cuál es tu propósito. and don't have clear your purpose. ¿Has visto muchas personas en este mundo que como que ya le hicieron, ya encontraron su sweet point, ya encontraron ese punto de equilibrio para vivir una vida plena? You have seen some people walking on this earth like they found their sweet point, their planet, the maximum capacity of their life. Una vida exitosa. A successful life. Muchas de esas personas Many of those people, no se dejaron influenciar por otras personas. they didn't let themselves be influenced by other people No se dejaron influenciar por opiniones de otros, or by opinions of others. sino que se encontraron con ellos mismos en Cristo But they found themselves in Christ. y encontraron su verdadero diseño y propósito. And they found their true purpose and design. Entonces Then se volvieron exitosos. they became Fueron successful. afirmados en su propósito. They were affirmed in their Y purpose. nadie los saca de ese lugar. And nobody can get them out of it. Jesús, Jesus, una vez afirmado en su propósito, once he was affirmed on his se purpose, mantuvo enfocado y siendo guiado por el Espíritu Santo. he remained focused and being guided by the Holy Spirit. El Espíritu Santo fue lo que movió o el que movió a Jesús a hacer todas las cosas que él hizo. The Holy Spirit was the one that moved Jesus to do everything that he did. El Espíritu Santo ayudó a Jesús a cumplir su propósito, The Holy Spirit helped Jesus to fulfill his purpose, manteniendo su identidad intacta. maintaining his identity intact. La palabra dice en Lucas capítulo 4,
The word says in Luke chapter 4, Léalo conmigo, versículo 1 en adelante. verse 1. Let's read it. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan River. He was led by the Spirit in the wilderness. Escucha, Jesús dice que después de ser bautizado, He says that Jesus, after being baptized, fue lleno del Espíritu Santo. he was filled by the Holy Spirit. Por eso es importante el bautismo. That's why baptism is important. Jesús dice que cuando él salió del agua al ser bautizado, mientras oraba, el Espíritu Santo vino sobre él. It says that when Jesus was baptized, as he got out of the water, as he was praying, the Holy Spirit was filling A him. veces la gente se bautiza, sale y no entiende el verdadero, la profundidad del bautismo. Some people get baptized and they go in and get out and they don't really understand Por eso si the tú no te has deepness. bautizado, este es tiempo especial para hacerlo. If you haven't done it, this is a time for you to do it. Pero dice que cuando Jesús se fue para el desierto, It says when Jesus went to the wilderness, regresó del Jordán. he returned from the Jordan. Jordán significa el que desciende, Jordan means the one that descends. el que desciende. The one that descends. Para tú encontrar tu verdadera identidad, For you to find your true identity, primero tienes que rendirte, you first have to surrender, humillarte, humiliate, descender. descend. Juan le dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Más bien tú deberías bautizarme a mí. John the Baptist said, how am I going to baptize you? You should be baptizing me. Jesús le dijo, es necesario que sea de esta manera. And Jesus told him, it's necessary for you to do it this way. Dígalo conmigo, es necesario. Say with me, it's necessary. Hay cosas en la vida There are things in life que son necesarias que sean como están siendo. that are necessary for them to be like they are happening. A veces Dios te va a poner a hacer algo o a decir algo que tú no entiendes o no tiene sentido. Sometimes God is going to ask you to do something or say something that you don't understand. Makes no Pero sense. cuando tú eres obediente al Espíritu Santo, But when you're obedient to the Holy Spirit, tú te dirás a ti mismo, es necesario que yo haga esto. you're going to tell yourself, it's necessary for me to do Por it. eso Jesús se humilló That's why Jesus humbled himself ante la mano de su primo. before the hand of his cousin. Él dijo, es necesario que yo haga esto. He said it's necessary Él for me to do it. él descendió a las aguas. He descended into the waters. Cuando tú desciendes de tu propia humanidad When you descend from your own y humanity dices, yo no quiero ser más yo, ahora quiero ser en Cristo. and you say, I don't want to be me anymore, I want to be in Christ, Entonces, en ese momento, then at that time, lo que te mueve para tomar las decisiones que vienen adelante en tu vida, what moves you to make the decisions coming in your life, ya comienza en ganancia. it starts in earnings, Gaining. gaining. You start gaining. You start gaining. ¿Por qué? Why? Porque ya no eres tú, It's no longer you. ahora es Él Now it's Him en ti. in you. Y dice, y fue guiado por el Espíritu en el desierto. And He was guided by the Spirit in the desert. En otras versiones, In other versions of the o Bible, en otros escritos encontrados, or other scriptures found, dice, fue guiado por el Espíritu al desierto. He says that He was guided by the Spirit to the desert. Pero en esta versión, But in this version, que es otros escritos, that is other scriptures, dice, fue guiado en el desierto por el Espíritu. He says that He was guided in the desert by the Spirit. When you decide Cuando tú decides to humble yourself humillarte a ti mismo and let Him be in control of your y life, que Él esté en control de tu vida and you let Him move you, y dejar que Él te mueva a ti, you are moved by the Holy Spirit. eres movido por el Espíritu Santo. Sometimes Algunas veces vas a tener que humillarte a ti you're mismo, going to have to humble yourself. exponerte ante las personas, Expose yourself before people. exponerte a que de pronto te veas ridículo, Expose yourself to look ridiculed. haciendo lo que Él quiere que tú hagas, Doing what He wants you to do. pero Él te asegura algo. But He assures you of Él something. te guiará por su espíritu en el desierto. He will guide you by His Spirit in the Y desert. cuando Él te guía en el proceso, And when He guides you in the process, no vas a estar solo. you're not going to be Vas alone. a ir con el favor del Padre. You're going to go with the favor of the Vas Father. a ir bajo la
mano poderosa de Dios. You're going to go under the powerful hand of the Lord. Él no solamente te manda al desierto, He doesn't just send you to the desert, sino que Él te guía aún en el desierto. but He guides you through the desert. La pregunta una vez más es, ¿qué es lo que te mueve a ti a tomar decisiones? The question again is, what moves you to make decisions? ¿Tu necesidad? Your need, ¿Tus problemas? your problems, ¿Tu angustia? your sorrow, ¿Tus temores? your fears, ¿Tu desesperación? your anxiety. ¿Eso te está moviendo a tomar decisiones hoy? Is that what's moving you to make your decisions today? ¿Tu decepción? Your discouragement? ¿Eso es lo que te mueve a decidir lo que has decidido? That's what moves you to decide? No viene de Dios eso, iglesia. It doesn't come from God. Es seguir al Espíritu Santo. It's following the Holy Spirit. Pero es necesario descender primero But it's necessary to descend para que sea Él el que te levante. to be Him the one that raises you up. Versículo 2. Verse 2. Dice, fue al desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Where He was tempted by the devil for 40 days, Jesus ate nothing at all that time, and He became hungry. Very hungry. Fue tentado todos los días. He was tempted every day. Todos los días. Every Pero day. dice, es interesante, en otra versión, en la versión traducida del griego directo, In the Greek translation dice says que tuvo hambre cuando terminaron los 40 días. that he was hungry when the 40 days had passed. Aquí dice, tuvo hambre Says on this days that he was o hungry. comenzó a tener hambre. He began, Pero en otra versión dice, cuando se cumplieron los 40 días, entonces le dio hambre. in a different version it says, when the 40 days went by, then he started being hungry. Eso significa, That means para ti y para mí, for you and for me, que siempre seguiremos siendo humanos. we're always going to be human. Por muy espirituales que tú y yo seamos, Doesn't matter how spiritual we get, tenemos necesidades, we have needs, tenemos problemas, have problems, tenemos circunstancias que nos rodean. circumstances around us. Somos humanos. We're human. O sea, no dejes que la condenación, Don't let condemnation no dejes que el enemigo or the enemy te haga sentir mal. make you feel bad Después de que has estado tanto tiempo buscando al Señor, after you've been for so long seeking God, de estar ayunando, orando, fasting or praying, siéndole fiel al Señor, being faithful to the Lord, que aún sigas teniendo necesidades, you still have needs. que tienes necesidades económicas. You have financial needs. Uno dice, Señor, pero yo he sido fiel, yo he estado aquí y mira, estoy pasando por esto. But some may say, but the Lord, I'm being faithful and I'm still going through this. What's going on? Porque te recuerda que sigue siendo humano. Because it reminds you that you're still human. Recordaba a Jesús que él seguía siendo 100% hombre y 100% Dios. He reminded Jesus that was 100% God, 100% human. Y entonces And then Jesús fue tentado Jesus was tempted en 3 áreas en las que tú y yo somos tentados todos los días. in 3 areas that you and I are tempted every day. No pierda la escritura, deje la apartada y váyase conmigo a Primera de Juan, Don't lose that scripture and go with me to 1st of John, capítulo 2, chapter 2, versículo 15 y 16. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. O sea, lo que en las 3 áreas en las que el hombre, o sea, el ser humano es tentado, The 3 areas that human beings are tempted on, en los deseos de los ojos, the desires of the lo eyes, que entra por tus ojos, what comes through the eyes, los deseos los deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los ojos the desires of the eyes, y la vanagloria de la vida, o sea, el orgullo, las posesiones. and the pride and possessions. Esas son las 3 áreas.
Those are the three Es areas. importante que tú sepas identificar esas tres áreas. It's important for us to know how to identify those three areas. Porque muchas veces Because many times somos tentados, we're tempted, somos movidos we are moved por esas tres áreas by those three en las areas que el enemigo te tienta, in which the enemy is en tempting las que you, este mundo te tienta, in which this world is tempting en you, las que tu naturaleza humana te tienta. on which your human nature tempts you. Entonces, Then, ¿qué es lo que te mueve? what moves you? Los deseos de tu carne, The desires of your flesh, o sea, tus necesidades, your needs, los deseos de los ojos, the desires of the eyes, aquello que te deslumbra, those that amazes you, o las posesiones y el orgullo. or the possessions and pride. Jesús fue tentado en esas tres áreas. Jesus was tempted on those three areas. Entonces le dijo el diablo, vamos otra vez a Lucas 4, versículo 3. So Luke 4, verse 3. Entonces le dijo el diablo, si eres el Hijo de Dios, primero, probando su identidad. First, he was trying his identity. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Then the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become a loaf of bread. Mira cómo el enemigo estaba trabajando esas tres cosas que te dije al principio. Look how the enemy was working those three things that we just mentioned. Identidad, Identity, propósito purpose, y fin. and the end, Tu meta. your goal. Le dijo identidad. Si eres el Hijo de Dios, Identity, if you are the Son of God, haz que esta piedra se transforme en pan. make this loaf of bread become bread. This stone to become loaf of bread. Propósito. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Purpose, because Jesus said, I am the bread of Y si él life. comía de esa piedra o lo hacía pan, entonces ese fin iba a terminar ahí. And if Jesus would turn that stone into bread, then that purpose would end. Y entonces dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. But then Jesus told him, no, the scripture says, people do not live by bread alone. Escucha esto. Listen to this. El enemigo siempre va a buscar que tú seas movido a tomar decisiones The enemy is always going to seek for you to be moved by decisions con el fin de quitarte tu verdadera identidad, with the end of stealing your true identity, alejarte de tu propósito get you away from your purpose y mucho más de tu fin. and your end or ¿En your qué goal. sentido? In what sense? Fue tentado en el hambre, o sea, en el deseo de la carne, He was tempted on the desire of the en una flesh, necesidad básica. on a basic need. Jesús fue tentado como tú y yo muchas veces somos tentados a tomar decisiones Jesus was tempted like you and I many times are tempted to make decisions por necesidades básicas. by basic needs. Metemos en un problema, We get into a problem, decidimos por un trabajo, we decide for a job, nos movemos de una ciudad a otra, we move from one city to another, siempre porque nos movió algo. always because something moved us. La pregunta es, ¿te movió el hambre, o sea, la parte de la necesidad física, The, o que- te movió el Espíritu Santo de Dios? the question is, did the physical need move you or the Spirit of God moved you? Como dije al principio, Like I said at the beginning, muchos de nosotros vinimos a este país. many of us come to this country. Este es un país de inmigrantes. This is a country of Al immigrants. final casi todos somos inmigrantes aquí. At the end, we're all immigrants in here. Pero la mayoría somos inmigrantes, otros son nacidos acá. The majority of us are immigrants, others are being born ¿Qué here. te movió a venir a esta nación? So what moved you to come to this nation? ¿Qué te movió a emprender ese negocio? What moved you to start your business? ¿Qué te movió a comenzar esa relación con esa persona? What moved you to start that relationship with that someone? ¿Qué te movió a trabajar en este trabajo específico? What moved you to get that job ¿Qué specifically? te movió a endeudarte en esta situación? What moved you to get in debt on that situation? ¿Tu necesidad Your need o el propósito de Dios en tu vida? or God's purpose for your life? Cuando tú dejas que sea el hambre, o sea, la carne, lo que tú estás necesitando, techo, sustento, etcétera, etcétera, todo lo que es físico, When you let
the hunger, the flesh, the needs of the flesh to be what's guiding you, entonces en tus propias fuerzas vas a estar sosteniéndote. then you're going to be sustaining yourself on your own strength. Cuando tú decides But when you decide ser movido to be moved porque hubo una necesidad en ti humana, because of a human necessity in you, física, physical, emocional, emotional, entonces then Dios no está en ese asunto. God is not on that business. Pero cuando tú decides But when you decide ser obediente al Espíritu Santo to be obedient to the Holy Spirit, o cambiar la razón por la que tú te has movido or to change the reason why you have moved, o has decidido comenzar algo, or you have decided to start si something, tu motivación cambia, if your motivation changes, tu provisión también cambia. your provision also changes. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Getting this? Tuve la bendición You see the blessing. de llegar a esta nación I had the blessing of getting to the nation, sin, tal vez con $500 en mi bolsa nada más. maybe with $500 on No mine. tenía papeles, I had no papers. no tenía nada. I had nothing. Dejé mi trabajo I left my job porque el Señor me dijo que renunciara. because the Lord told me to renounce. Ese trabajo suplía mi necesidad física. That job was supplying my physical needs. Era ese pan de cada día It was that daily bread que me sustentaba. that was sustaining me. Y el Señor me dice, renuncia, And the Lord told me, renounce. ahora sírveme. Now serve me. Y vete para Houston. And go to Houston. En mi humanidad, On my humanity, en mi hambre, on my mi hunger, pan era irme para otro país. my bread was to go to a different country. ¿Qué me estaba moviendo a mí a otro país? What's moving me to that country? Una amistad A friendship con mi mejor amigo with my best para friend servir juntos. to serve Era un together. asunto emocional, almático, It was a whole emotional deal, pero no era espiritual. but it wasn't Y spiritual. el Señor me decía, no, te quiero en Houston. And the Lord told me, no, I want you in Houston. Contra mi voluntad, Against my will, decidí I decided venir a donde no quería venir. to come to where I didn't want to come. Me tuve que humillar, I had to humble morir a myself, mí mismo die to y myself, aceptar el plan de Dios para mi vida. and accept God's plan for my No life. sabía cómo iba a vivir I didn't know how I was dónde going iba to a live, dormir, where I was going to sleep, nada. nothing. Y el Señor empezó a abrir puerta tras puerta tras puerta. And the Lord started to open door, Después door, de que en ningún door. lugar me paraban bola, After nobody was giving me a chance, el Señor comenzó a usarme, the Lord started to use me, sanando al pastor de una iglesia. healing the pastor of a church. Ahí conocí a Randy en esa iglesia. That's where I met Randy at that church. Y Dios empezó a abrir puertas, 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 And puertas. God started to open door and door and door and doors. Y yo todavía estaba en mi corazón lidiando con esto. And I was still dealing in my heart with Y en this. ese tiempo, quien era mi padre espiritual, And at that time, who used to be my spiritual me father, dijo, hijo, ¿no te das cuenta? say, hey, son, don't you realize Este es el lugar que Dios tiene para ti. this is the place that God Y has yo for you? todavía seguía apuntando para otro lado. And I was still pointing to the wrong ¿Por direction. qué? Porque mi pan era otra cosa, me movía otra cosa, Because my bread was something else. Something else would move it, pero no el Espíritu Santo. but not the Holy Spirit. Hasta que decidí escuchar la voz del Espíritu Santo. Until I decided to listen to the voice of the Holy Spirit. Sin esfuerzo alguno And without no effort, humano, human, sino espiritual, but spiritual, el Señor empezó a abrir puertas. the Lord started to open Me doors. estableció en este país He established me in this country, y aquí estamos hoy, and here we are today para su gloria. for His glory. ¿Qué te mueve a ti? So what moves you? ¿Qué te mueve? What moves Cada you? decisión que tú estás tomando, Every decision you're el taking, enemigo va a buscar usar tu necesidad humana, física, the enemy is going to try to use your physical and human need para que te sientas obligado, movido a tomar decisiones todos los días. to feel obligated and moved to make decisions every day Porque tengo hambre, because I'm hungry, porque necesito pagar las cuentas, because I need to pay them bills. voy a tener que hacer esto porque tengo que pagar las cuentas, I need to do that because I gotta pay them bills. me voy a mover para allá porque tengo que hacer esto, I need to move over there because I gotta do that. voy a meterme con esta persona porque me conviene, I have to get with him with this person because it's good for me, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. No dejes que el enemigo Don't let the enemy
mueva tus decisiones. Move your decisions. Deja al Espíritu Santo. Let the Holy Spirit. Dile, Señor, no solo de este pan voy a vivir, yo vivo de tu palabra, lo que tú dices. Tell him, Lord, I don't live by bread alone. I live by what you say. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? You know what's the issue with humans? Que nos puede mucho más el hambre. That hunger is stronger. Cuando yo digo hambre, piensa en la necesidad física, las necesidades que tenemos. When I say hunger, just think about the physical needs that we have. ¿Qué le dijo Jesús a las multitudes? What did Jesus say to the multitudes? Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. You following me because I'm feeding you. Y la gente se fue triste. And then people left sad. Y le dijo a Pedro y a los demás, ¿y ustedes también me van a dejar? And then he told to Peter and the rest, you also going to leave me? No, Señor, le dijo. No, Lord. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Only you have words of eternal life. Ellos entendieron. They understood. No se trataba de la comida física. It wasn't about physical No se food. trataba de moverse a buscar de Dios porque tengo un problema y una necesidad. Or it wasn't about seeking God because I have an issue or a need. Eso es muy bajo, iglesia. That's very low. Dios quiere que le busques God wants you to seek Him simplemente porque has entendido just because you have understood. cuál es tu identidad, What's your identity? dónde está tu lugar, What is your place? cuál es tu diseño, What's your design? estar con Él. To be with Him. Porque estando con Él, Because when you are with Him, Él tiene cuidado de todo lo que tú necesitas. He will take care of everything that you need. Aleluya. La gente lo dejó a Él. So the people left Christ. Pero Él reconoció, mucha gente me busca a mí porque tienen necesidades. So He recognized many people are after me because they have needs. Y no está malo que busques a Cristo si tienes una enfermedad. And it's not bad to look for Christ because you have an infirmity. Si te hace falta algo en tu vida. Or if you're lacking something in your life. Pero que no sea esa la razón principal por la que tú te mueves a buscar de Él. But don't let that be the main reason why you move to seek Him. Jesús también fue tentado en otra área. Jesus was also tempted in a different area. También le dijo, dice, lo llevó a una parte alta y desplegó ante Él todos los reinos del mundo en un solo instante. Y le dijo, número 2, le dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. Le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Then the devil took him up and revealed to him all the kingdoms of the world in a moment of time. I will give you the glory of these kingdoms and authority over them. The devil said, because they are mine to give to anyone I please. I will give it all to you if you will worship me. Jesus replied, the scripture says, you must worship the Lord your God and serve only Him. Escucha esto. Listen to this. Esaú Esau y Jacob. and Jacob. Esaú Esau, no valoró su identidad he didn't value his identity como hijo primogénito. as the firstborn. No le importó. He didn't care. ¿Qué lo movió? What moved him? El hambre. Hunger. El hambre. Hunger. Y por hambre, And because of hunger, por llenar una necesidad del momento, because of filling a pleasure of the moment, prefirió un plato de lentejas he preferred a plate of lentils que su primogenitura. than his firstbornship. Perdió su identidad He lost his identity porque no la valoró. because he didn't value it. Perdió su propósito. He lost his purpose. ¿Y sabes qué perdió últimamente? And you know what he really lost? Su provisión. His provision. Toda la provisión que había sido destinada para Esaú fue perdida porque lo movió una necesidad física. All the provision that was designed for Esau, it was lost because of a human need, a physical need. Iglesia amada, Beloved church, no dejes que las necesidades físicas que te rodean don't let the physical necessities around you te muevan de un lugar para otro. move you from one place to the other, Te hagan desvalorizar tu identidad que tienes en Cristo. to make you devalue your identity in Christ. Es necesario It's necessary que tú ames más for you to love more, estar
unido a Cristo, to be united with Christ, en tu identidad con Él, in your identity with Him, que lo que tú necesitas resolver. than what you need to get done. Y por esa razón, And for that reason, el hermano fue más inteligente the brother was smarter, y se llevó toda la bendición. and he took the whole blessing. Siempre va a haber alguien There's always going to be someone que va a quitarte lo que Dios tiene para ti that is want to try to take what God has for you cuando tú estás más enfocado en suplirte a ti mismo por tu propia necesidad. when you're more focused on supplying your own needs. Cuando tú te dedicas a suplir la necesidad del Padre, When you dedicate yourself to supply the needs of the Él Father, necesita hijos como tú y yo, He needs children like you and I, entendidos that en understands los tiempos. on the times. Porque dijo, oren por obreros, porque la mies es mucha. Because He say, let's pray for workers because the harvest. is It's great. it's great. Y muchas veces nosotros And many times us dejamos de enfocarnos en nuestro diseño, nuestro propósito. we stop focusing on our design and purpose. Cuando tú decides enfocar tu identidad en Cristo, When you decide to focus your identity in Christ, todo lo que tú planeas everything that you plan para tu personal, for your personal life, para la relación que quieres entablar, for the relationship that you're trying to get, para los negocios que quieres establecer, or the business, para el trabajo al que quieres or aplicar, the job you want to apply, para lo que sea que tú quieres hacer en tu vida, for whatever it is that you want to get done in your life, tú vas a asegurarte you are going to make que sure todo gire alrededor de tu identidad. that everything is around your identity, Todo gire alrededor de tu propósito that everything goes around your en purpose Cristo. in Christ. Yo recuerdo hace muchos años, I remember many years ago, en el año 2003 para ser específico, 2002, perdón. 2002 to be precise. Yo estaba trabajando en la empresa de un pastor. I was working on a pastor's Ellos company. eran millonarios en mi país. They were millionaires in my country, Y el hijo de él era mi jefe. and his son was my boss. Y había un evento cristiano en la ciudad ese día. And there was a Christian event in the city that day. Era un sábado que iba a ser el evento. Era un viernes cuando yo estaba con mi jefe. It was a Saturday the event was going to happen, and I was on a Friday with my boss. Y entonces mi jefe me notó un poquito como triste. Then my boss kind of noticed me sad, Y me dijo, ¿qué te pasa? and he told me what happened. Era difícil para mí decirle esto porque era mi jefe. It was hard for me to tell him this because he was my boss. Pero como era el hijo del pastor, él me iba a entender un poco. Because he was the pastor's son, he was kind of understand me. Lo que pasa, le digo, es que está este evento, esta conferencia, pero es mañana. What happened is like there's this event, this conference tomorrow, Y pues me toca trabajar. but I have to work. Trabajo contigo. I'm working with you. Claro, él no iba a llegar porque era el jefe. Well, he wasn't going to go because he was the boss. Era un sábado en la mañana. It was a Saturday Pero a mí morning, sí me tocaba trabajar. but I had to work. Y pues me da tristeza porque yo quisiera ir, pero yo tengo que trabajar. And I'm sad because I would like to go to the event, but I have to work. Y me dijo, ven, siéntate en mi oficina. And he say, come, sit down to my office. Me senté. I sat down. Solo te voy a dar un consejo, me dice. I'm only going to give you one advice. No dejes al que te dio el trabajo por el trabajo. Don't let the one that gave you the job for the job. Me lo dijo mi jefe. My boss told me that, Y yo le di gloria al Señor. and I gave glory to God. Nunca olvidaré sus palabras. I'm never going to forget those words. Y ahí estaba en ese evento. And I was at the event. Nunca dejes al que te dio el trabajo por el trabajo. Never let the one that gave you the job for the job, Porque Él te lo dio. because it was the one that gave it to you. En mi corazón, In my heart, yo anhelaba estar en los negocios de mi padre. I wanted to be on the business Por of eso my father. Jesús le dijo a sus padres cuando se les perdió. That's why Jesus told his parents when he got No lost. entienden, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. You don't understand. It's necessary for me to be on the business of my Si father. tú y yo somos discípulos de Cristo, If you and I are disciples of Christ, entonces significa que somos seguidores de Él. then it means that we are followers of him. Imitamos sus pasos. We imitate his steps. Comenzamos a vivir como Él. We want to live like him. Entonces, Then tu pensamiento debe ser este. your thought should be, Es necesario que esté en los negocios de mi padre. it's necessary to be on the business of my father. Como te dije, estaba en un banco.
I was in the bank, y yo estaba en los negocios de mi padre and I was doing the business of my al father. mismo tiempo que estaba en mis negocios personales. At the same time that I was taking care of my Hablé personal más del business. negocio de mi padre a esa muchacha But I spoke more about my father's business y menos de lo que yo realmente iba a hacer. and less of what I was really going to do. Al punto que puso otra información que yo no le di. To the point that she put something that I didn't even say. Y salí con doble bendición. And I left with double Y blessing. con una tarjeta de ella, And with her business card, con el nombre de su esposo, with her para husband's estar name, orando por ellos to be praying for them, y para que ella me llamara cuando el testimonio se diera. and for her to come in when the testimony Ese es happens. nuestro negocio, iglesia. That's our business. Cuando tú te ocupas de los negocios del Padre, Él se ocupará de los tuyos. When you take care of the Father's business, He will take care of yours. Y por eso la carga, el yugo de Cristo es más liviano que el tuyo. And that's why Jesus' yoke is lighter than yours. El Espíritu Santo se hace un socio contigo en esas reuniones, en esos momentos. The Holy Spirit partners with you on those meetings. Hermano, tu negocio solo es un instrumento para la obra de Dios. Hey, your business is just an instrument for the glory of God. Tu vida es un instrumento para la gloria de Dios. Your whole life is an instrument for the glory of God. Entonces, cualquier relación que tú vayas a entablar, So any relationship that you que establish, sea para que la gloria de Dios se aumente al doble. let it be for the glory of God to expand double. Amén. Amen. Amén. Ok, váyase una vez más conmigo a 1 de Juan capítulo 2. Let's go with me to 1 of John chapter 2. Una vez más voy a leer esto. Juan dijo, versículo 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Verse 15, don't love this world or the things that it offers. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Because when you love the world, you don't have the love of the Father. Escucha, Listen, cuando amas al mundo when you love the world, no tienes el amor del Padre en ti. you don't have the love of the Father in you. Ponga atención a esta palabra. Pay attention to this. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Let's go to Romans chapter 8, verse 5. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la vida en el Espíritu. The Apostle Paul here is talking about the life in the Spirit. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesus told Nicodemus, le dijo, el viento sopla the wind blows y viene de donde quiere y tú no sabes, solamente lo sientes o lo oyes. and it comes from wherever he wants to come. You don't see it, you just hear it. Oyes su sonido, You hear the sound, mas no sabes de dónde viene, but you don't know where it's coming from, mucho menos sabes para dónde va. or less where it's going. Así dijo él, The same way, es todo aquel que es nacido del Espíritu, it's everybody that is born from the Spirit. el que es guiado por el The Espíritu. one that is guided by the Spirit, Tú sabes you know que puedes confiar en la guianza del Espíritu Santo, that you can trust on the guidance of the Holy Ghost. y aunque estés en medio de un desierto, That even if you're in the middle of the desert, el Espíritu no te va a abandonar en el the desierto. Holy Spirit will not abandon you in the Él desert. te sustentará. He will sustain you. Pero Pablo dice But Paul says, en versículo 5, verse los que 5, están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. When you are controlled by the Holy Spirit, Cuando eres controlado por el you're Espíritu all the Santo, time thinking tú estás pensando todo el tiempo around acerca God's purpose in your life. ese propósito en tu vida. Si tú vas a comprar esto, If you're going to buy this, por ejemplo, la gente dice, voy a comprar este carro, Señor, voy a usar este carro para tu obra. you can say, I'm going to buy this car, I'm going to use it for your glory. Y una vez lo tiene, And once you have it, varón, no tengo gasolina. brother, I got no gas. No puedo, fíjese. I can't do it. Es que no puedo diezmar porque si no, no dejo de pagar la cuota del carro. Oh, I can't pay my tithes because I got to pay the car, you know. Empezamos a quitarle el propósito a aquello de lo cual dijimos. We take the purpose away for which we Pero el que say it. piense en las cosas del Espíritu, But the ones that think in the things of the Spirit, el que se mueve en el Espíritu, the one that is moved by the Spirit, solo sabe que cuando Dios dice, "Haz esto", lo hace. he only knows that when God says do it, he No do se it. preocupa You don't worry about it, dónde va a terminar el asunto. where the thing is going to end. Simplemente
piensa en las cosas del Señor. They just think on the things of the Spirit. ¿Qué es lo que te mueve a ti? So what's moving you? Lo que estás pensando, ¿qué te mueve? What you're thinking, what's Cuando moving tú you? estás pensando siempre en agradar al Señor, When you're always thinking on pleasing the Lord, entonces Él te va a mover a Then- cosas del Señor. then He's going to move you to His Pero things. cuando tú estás pensando en cómo suplir tu hambre, tu necesidad, But when you're always thinking about how to supply your need and your tus hunger, tus problemas your emocionales, emotional issues, entonces then el Espíritu Santo va a poder pasar de frente tuyo como un vendaval y tú no te vas a dar cuenta. the Holy Spirit can be going in front of your face and you didn't even realize. Versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz. Verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Esto es hermoso. Cuando tú dejas que el Espíritu sea quien te mueve, When you let the Spirit be the one that moves you, es que puedes caminar con vida plena y con paz. you can finally walk in abundant life and Yo ando peace. en paz porque yo sé que mi Redentor vive y con Él yo me voy a levantar. I am in peace because I know that my Savior lives and I'm going to wake up with Him. Yo tengo vida en abundancia, disfruto de la vida, estoy descansando, tengo paz. I have life in abundance. I enjoy my life. I No me got peace. preocupo por nada. I don't worry for Me nothing. ocupo en las cosas del Señor. I occupy in the things of my Mientras Father hago mi trabajo, as I do my job, mientras hago mi negocio, as I do my businesses, mientras me entablo una relación, as I have a new relationship, porque yo sé because I know que el Señor va a tener control de todas las cosas. that the Lord is going to handle everything. La gente más feliz de la tierra, The people that are happiest la gente que son guiadas por el Espíritu Santo, are the people led by the Holy Spirit. no andan preocupados por nada. They're not worried about anything. Pregúntele a los pájaros si se preocupan por dónde hay comida. Ask the birds if they worry about what they eat. Entonces, dice aquí, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws and it never will. Ahora vámonos más adelante al versículo 28. So let's go to verse 28. Acuérdate que te dije en 1 Juan que los que aman las cosas de este mundo no tienen el amor del Padre en ellos. Remember that I told you in 1 John that those that love the world, they don't have the love of the Father in them. But if you decide to love God Pero si tú decides amar a and Dios to be moved by the Holy Spirit y ser movido por el Espíritu and not Santo worry about how you're going to live this life and how you're going to end up, y no preocuparte por qué vas a comer o cómo vas a andar, there is a promise for you. hay una promesa para ti. Versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que le tiene para ellos. 28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. ¿Sabe qué significa esta palabra? Do you know what that word means? Él hace que todas las cosas cooperen. That He makes all things work together. Ok, escucha esto. Listen, Significa it means que cuando tú decides amar más a Dios that when you decide to love more God y tomar decisiones movidos por el Espíritu Santo, and take decisions moved by the Holy haces Spirit, not be anxious, sino esperar en el Señor, but to wait on the Lord, entonces el Señor then the Lord hace que todo colabore, coopere. makes everything work together. Y esa palabra coopere o colabore That word collaborate significa means que Dios trabaja al lado tuyo that God works alongside you como tu compañero fiel. as your faithful companion. ¿Se acuerda lo que le hablé la semana pasada del buey mayor y el buey menor? Remember what I spoke last week about the older mature bull and the younger Jesús one? dijo, toma mi carga, Jesus said, take my yoke porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. because my yoke is easier and Lo it's que lighter. Jesús te está diciendo es, So what Christ is telling mira, you, ocúpate de mis negocios, take care of my business porque esa es una manera de mostrar que me amas. because that's a way of showing me that you love me. Y entonces yo voy a colaborar contigo And then I'm going to collaborate
en with you todas las cosas que tú emprendas. on everything that you start. Yo voy a caminar contigo en todo lo que emprendas. I'm going to walk with you in everything that you start. I'm going to make everything work for your good Voy a hacer que todo trabaje para tu bien, according to your purpose. de acuerdo a tu llamado, Porque yo tengo un plan para ti. because I have a plan for you. Entonces ya no me desespero. So I don't get desperate. Me ocupo I occupy de poner mi yugo con Jesucristo. of placing my yoke with Christ. Unir fuerzas con To Dios. join forces with God, Eso es lo que significa unir fuerzas con Dios. that's what it means to join forces with O God. sea, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? If God is with me, who can be Ah, against me? eso es lo que significa que Dios hace que todo obre para mi bien. That's what it means for everything work O together for sea, my good. cuando tú decides hacer la voluntad de Dios When you decide to do God's will, y no obedecer a tu necesidad, not to obey your need, entonces then Dios une fuerzas contigo. God joins forces No with you. importa el desierto en el que tú It estés. doesn't matter the desert that you're in. Te vuelves compañero de Dios You become God's y Dios companion. hace que te vaya bien en todo. And God makes everything Aleluya. good. Hallelujah. Aleluya. Por eso, cuando tú eres guiado por el Espíritu, That's why when you're guided by the Spirit, entiendes you understand. cuando Pablo y Silas When Paul and Silas, dice, el Espíritu nos impidió que fuéramos a predicar a la provincia de Asia. they say the Spirit stopped us from preaching and on the Asian province. Y después dijo en ese mismo capítulo, y nos prohibió a detenernos en tal ciudad. And on the same chapter it says, and he also stopped us from being on this city. Y los mandó ¿a dónde? A Filipos. And he and the Spirit sent them to Philippus. Y en Filipos, ¿saben qué ciudad los mandó el Señor? And you know to what city in Philippus? Tuve la bendición de conocer a esa ciudad con mi hijo Junior. I had the blessing of knowing the city with my son Junior. Estuvimos en la cárcel donde tuvieron a Pablo y a Silas. We were on the jail that Paul and Silas was. Ahí es donde el Señor mandó a Pablo y a Silas a predicar. That's where the Lord sent Paul and Silas Ellos to querían preach. ir a Asia, el Espíritu Santo les dijo no. They wanted to go to Asia and the Holy Spirit said no. Ellos quisieron ir a otra ciudad, en otro país, y el Espíritu Santo les dijo no. They wanted to go to a different city and preach and say no. Y de repente Pablo tiene un sueño And then Paul has a dream. orando Man praying en Macedonia, in Macedonia, que Macedonia es el área de Tesalónica, de toda esa área de Grecia. which is the whole Greece part of, Y estaba orando diciendo, Pablo, ven aquí, visítanos, te necesitamos. and then the man on the dream was praying, say, hey, Paul, come here, we need you. ¡Qué loco! Un sueño lo guió al propósito. That's crazy. A dream guided him to his purpose. Dios va a hablarte como Él quiera hablarte God is going to talk to you however he wants to talk to you para llevarte a tu propósito. to get to your purpose. Pero qué loco, Dios estaba llevándolo donde lo iban a meter preso. But it's crazy, right? God was guiding him where he was going to be No, incarcerated. Dios lo estaba llevando No, God was guiding him a aquel lugar to that place en donde las cárceles se iban a deshacer, where the jails were going to crumble en donde se iban a convertir un montón de and a personas. bunch of people were going to convert. Ese es el desierto probablemente, That's the desert pero es la probably. gloria de Dios en tu vida. Glory of God in your life. Por esa razón Jesús también dijo, For that reason, Jesus also said, es necesario que yo pase por Samaria. it's necessary for me to pass through Samaria. Acuérdate que los judíos rodeaban Samaria, no entraban ahí porque eran enemigos con los samaritanos. Remember, the Jewish people would go around Samaria because they were enemies Pero from them. Jesús era guiado por el Espíritu, But Jesus was guided by the no por Spirit, su hambre, no por su necesidad. not by his needs or La hunger. necesidad le hubiera dicho, The hunger would have told him, esto no eres agradable para ellos. these Samaritans don't like you. Te van a agarrar a pedradas. They're going to stone you away. Mejor rodea. Esta es tu parte emocional, humana. Yeah, you better go around them. You're emotional. Pero el Señor, Él dijo, es necesario que yo pase por Samaria. But the Lord said instead, it's necessary for me to go through Samaria. Y cuando llegaron los discípulos y lo vieron hablando con la mujer samaritana, And when the disciples gathered and saw them speaking to the Samaritan woman, ellos le dijeron, Señor, aquí está la comida. they say, hey, Lord, here's the food. Y él les dijo, no. And he said, no. Y pensaron, tal vez la mujer le dio de comer. And they thought, oh, maybe the woman got him some food. Y Jesús, ¿sabe qué le respondió Jesús? And then Jesus told them, Mi comida es hacer la voluntad de quien me envió. my food is to do the will of the one that sent me. Esa es la comida que yo como. That's the food that I eat. Y dijo, y es terminar la obra a la que Él me envió. And it's also to finish the work for which he sent me. Pregunta para ti hoy.
Question for you. ¿Cuál es tu comida? What's your food? ¿Qué es lo que te mueve? What moves you? ¿Qué es lo que te mueve? What moves you? ¿Qué te mueve a tomar las decisiones que has tomado en What estos días? moves you to make the decisions that you're Yo taking? sé que muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones. I know that many of us are taking bad decisions. Yo sé. I know. Pero Dios hace que todas las cosas se hagan nuevas. But God makes everything, all things be Voy a new. hablar a los que vinieron a este país desde sus países. I'm going to speak to those that came from different Probablemente countries. tú viniste a este país You probably came to this country con el objetivo with the objective de buscar un futuro mejor. of looking for a better future. No estuvo malo, It wasn't bad, pero de pronto but te has suddenly encontrado you have realized luchando en tus propias fuerzas fighting on your own para strength poder salir adelante. to make it. Y ha sido difícil, And it's been hard, pero no necesariamente has podido caminar but not necessarily you've been able to walk en la plenitud de la vida de Dios on the fullness of life with God y en paz. and peace. Entonces el Señor So the Lord dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, says in Ecclesiastes chapter 3 verse 15, aquello que lo que ya fue, perdón, se lo voy a leer. Se lo leo. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. what is happening now has happened before, and what will happen in the future has happened before, because God makes the same things happen over and over again. En otra versión dice lo que ha de ser ya fue, In another lo version, que es ya fue. it says that what it was already happened. Hay cosas que ya el Señor las vio desde antes de que tú incluso tomaras decisiones. There are things that the Lord already saw even before you make the decisions. El Señor ya vio este día en tu vida. The Lord already saw this day. in Él your sabía que ibas a estar aquí, day. He knew you were going to be here en la condición en la que estás, on the condition which you are, en la situación en la que estás. on the situation which you are. He knew the decision that you were going to make 2-3 days ago or 5 years ago. Él sabía la decisión que ibas a tomar 2 o 3 días atrás, And he 5 años knew the atrás. result that you're gonna have. Y sabía el resultado que ibas a tener. He knew the result. Pero Dios But God tiene la capacidad has the capacity de restaurar, of de restoring, renovar, renew, de retroceder and go back y ponerte otra vez en el lugar donde Él te quiere tener. and place you again on the place that He wants you to be. Porque si la motivación en el pasado Because if the motivation in your past que te movió that moved you para tomar decisiones en cuanto a tus finanzas, en tus relaciones, en tu estatus, lo que sea, to make decisions according to your finances, your relationship status, relaciones fallidas, your failed relationships, el Señor ya sabía que ibas a cometer ese error, the Lord already knew you were going to make that mistake. pero el Señor hace las cosas nuevas hoy. But He makes new things today. Él quiere volverte a poner en su camino. He wants to get you back on your way. Él tiene la capacidad en su gracia He has the capacity on His de grace ponerte en el camino correcto to place you on the right way y ponerte en un lugar donde puedas vivir plenamente y en paz. and place you on a place where you can be in peace, plentiful. Voy a tomar 5 minutos más de su tiempo. I'm going to take 5 more minutes of your Si time. usted necesita If you need y usted sabe que usted tomó decisiones and you know that you made decisions que le complicaron la vida al día de hoy, that complicated your life, yo even quiero more, orar por usted. I want to pray for you. Quiero invitarte a que vengas aquí al frente. I would like to invite you to come to the Quiero orar front. por ti I want to pray for you para declarar esa palabra sobre tu vida. to declare that word over your life. Declarar Declare que Dios restaure that the Lord restores todo aquello que haya pasado. everything that happened, Que Él restaure for Him to restore aún las malas decisiones. the bad decisions, ¿Por qué? Porque aquello que fue because what it was ya es. already is, Y lo que ha de ser fue ya. and what is to be already was. Y Dios restaura lo que pasó. God Si restores tú what quieres, happened. quiero orar por ti. If you want, we want to pray for you. Ponte de pie. Please stand up. Si quieres pasar aquí al frente, If you want to come to the front, yo quiero declarar una restauración y restitución de propósito sobre tu vida. I want to declare a restoration of purpose in your life.
Yo quiero orar para que el Señor restituya tu propósito I want to pray for God to restitute your purpose. en el nombre de Jesús. Pase al frente. In Jesus' name. Y ahí Please tú come que to nos the estás viendo, declaro sobre tu vida que Dios restaura todo lo que pasó. And those watching, I declare over your life that the Lord restores everything that happened. En el nombre de Jesús, vamos a In adorar. Jesus' name, let's worship. Derrama tu